Es un altísimo honor presentarles en Telebuen Día esta entrevista con Fernando Savater, filósofo y escritor español dedicado sobre todo a la reflexión sobre la ética, docente, ensayista, tiene más de 50 obras, en fin. Y permítanme apenas una brevísima introducción con una de esas anécdotas que me parece que me quedará para el patrimonio profesional, pero que merece ser compartida con ustedes. Había preparado, como comprenderán, ante una figura de esta talla, una nota hace bastante tiempo y traigo estas cuestiones de la tecnología que han fracasado. Por lo tanto, no sé qué derrotero podrá tomar esta nota, estimado Savater. Muchas gracias por su valioso tiempo. ¿Cómo le va? Pues muy bien, estoy aquí, como siempre, muy contento de estar en Uruguay, que es un lugar por el que yo tengo especial simpatía. Y en este caso, además, ya no me siento exclusivamente ceñido a Montevideo, como en todas mis visitas anteriores, claro, sino que he estado en San José de Mayo, en la Feria del Libro, ayer dando una charla, y en fin, bueno, me ha revelado otro sitio también muy grato y gente sobre todo muy entrañable. Bueno, fíjese estas cuestiones de la tecnología. ¿Cómo es algo amigable la tecnología para usted? Hombre, yo la utilizo, supongo que con una torpeza, pues como algo así como un chimpancé que le das una llave inglesa y solo sabe abrir las nueces pegando con ella, ¿no? Algo así. Yo soy muy elemental, pero bueno, sí, la utilizo. Ya escribo en mi ordenador, tengo ahí mi correo, viajo con una tableta en la cual leo los periódicos, etcétera, etcétera. En fin, sin especiales habilidades, pero me valgo bastante. Bien, tomándole la distancia que le permita pensar, que de eso se trata. Sí, claro, no, es una herramienta. Las herramientas se sofistican, pero son herramientas, es decir, no se convierten en fines en sí mismas. Yo creo que cualquier herramienta, lo peligroso es convertirla en un fin y lo que es un instrumento, terminar considerándolo algo así como el premio de la vida. Claro. ¿No? Eso no... Bueno, ¿cuál es el momento más amable de su día para pensar? Yo supongo que estoy pensando un poco como todo el mundo, a todas horas, de acuerdo con cómo van surgiendo las cosas, los problemas. En general, yo me concentro a escribir y, por lo tanto, pues ahí a trabajar de una manera un poco más continuada a partir de las 7 de la tarde aproximadamente, ¿no? O sea, al final del día es cuando yo me pongo, el resto del día estoy contestando correspondencia, leyendo, etc. ¿Y los medios lo inspiran o lo distraen? Los medios, hombre, han sido mi vida siempre. Yo soy, entre otras cosas, periodista. He escrito desde los 15 años que dirigía la revista del colegio. Pues yo he estado siempre metido en medios de comunicación y no me explico el día sin leer un par de periódicos y tener noticias y ver telediarios. Todo eso en fin, forma mi vida. Entonces no lo considero distracción porque además es lo que me da temas y momentos para reflexionar. ¿Y cómo pondera muchas veces esa polémica donde se advierte que los medios de comunicación parecen ser los responsables de la pérdida de valores? Primero, ¿usted comparte que hay una pérdida de valores? No, esas son cosas, esas son supersticiones clericales, eso de la pérdida de valores. Es decir, todos los que nos hemos molestado en leer un poquito de historia, siempre los moralistas han lamentado que se habían perdido los valores. Eso desde que Juvenal escribía en el Imperio Romano, pasando por Jonathan Swift, siempre ha habido una idea de que los hombres eran particularmente malos. Yo me atengo el prólogo en uno de los cuentos de un librito de Borges, hablando de un antepasado suyo, decía, le tocaron como a todos los hombres malos tiempos en que vivir. Bueno, yo creo que a todos los hombres nos tocan malos tiempos en que vivir y lo que tenemos que hacer es intentar mejorarlos. Bueno, ¿y el papel de los medios allí? El papel de los medios es fundamental. No hay democracia sin medios. No hay, en una democracia políticos somos todos, claro, y el político tiene que estar informado. Entonces, los políticos en ejercicio, los políticos que están ocupando los cargos institucionales suelen tener sus propias vías de información, pero el ciudadano de a pie solo cuenta con los medios para estar bien informado. Eso sí, probablemente él debe contrastar unos con otros, porque cada uno de los medios tiende a veces a la reducción y al parcialismo,
pero por otra parte es la forma de informarse, de modo que los medios son inseparables de la democracia. Claro, ¿y a usted le parece una mirada reduccionista esa que pretende incidir sobre los contenidos de los medios? Usted pretende que haya, en todo caso, más opciones. Ah, no, por supuesto. Yo creo que, Thomas Jefferson dijo que si le daban a elegir entre un gobierno sin periódicos o periódicos sin gobierno, prefería lo segundo, ¿no? Tal vez no es una opción que haya que elegir, pero desde luego, al contrario, yo lo que veo con inquietud es cómo en América Latina hay muchos gobiernos que se convierten en antagonistas y en adversarios a medios de comunicación, ¿no? Bueno, yo comprendo que para un gobernante a veces un medio de comunicación puede resultar incómodo o antipático, pero tiene que ver que es también la garantía de su funcionamiento adecuado, de que no se va a dormir sobre los laureles, como decimos, de que no va a seguir el camino de lo más fácil y quizá de lo menos justo, sino que los medios despiertan un poco al gobernante. Todos son indispensables, ¿no? Medios libres, sobre todo. Bueno, medios, es decir, dentro, hombre, siempre la libertad está mediatizada por cuestiones económicas, etcétera, pero por supuesto, los medios tienen que ser lo más plurales, lo más abiertos, o sea, que el ciudadano tenga un menú amplio donde elegir, y yo creo que además lo más seguro, los que por lo menos leemos 3, 4 periódicos diarios, procuramos elegirlos de corrientes ideológicas de pensamiento distintas, y entonces nosotros mismos nos formamos nuestra opinión con el contraste entre unos medios y otros. Bien. Sabater, ¿qué es? ¿Libérrimo, libertario, simplemente libre? Y atento a que no le dije libertino, que podría también incluirse. Libertino lo fui, pero ahora ya me parece que los años curan ese vicio mejor que ningún acto de contrición, ¿no? Por lo demás, yo siempre me he considerado una persona no, digamos, libre como todo ser humano por obligación, tengo que elegir y tengo que optar, pero en fin, he intentado defender un poco mi independencia, ¿no? Es decir, yo he vivido en España, sobre todo en el País Vasco, etcétera, rodeado de independentistas que dependían siempre de lo mismo, ¿no? Claro. Entonces yo, al contrario, yo he sido un independentista, pero de mí mismo. De no a usted le costó la libertad de estar rodeado de guardaespaldas. Bueno, tuve una temporada en que tuve que ir con escoltas, sí, sobre todo cuando ETA estaba más activa y más peligrosa y, bueno, podía castigar, digamos, las voces disidentes. ¿Le duele a un vasco esas cuestiones en su país? Hombre, naturalmente, ¿no? Yo quisiera, como es natural, que mi país fuera, pues, lo mejor de España y España lo mejor del mundo, ¿no? Porque como supongo que les ocurre a ustedes en Uruguay y todos los demás sitios, entonces yo los males que aquejan particularmente a uno, a su patria chica y el lugar donde vive habitualmente, pues claro, le afectan más. Yo, sobre todo, esa idea de que para ser vasco haya que ser nacionalista, me parece completamente, es como esas personas que creen que los hombres, si son machos, tienen que ser machistas, ¿no? Pues no, me parece que se equivocan. Bueno, ayer hace unos días sedujo en San José con su concepto de la educación. La educación nos hará libres. La educación, sobre todo, nos hace ciudadanos responsables y autónomos. Es decir, la ciudadanía no es una cualidad biológica natural que surge y que aflora en el ser humano simplemente dejándole espontáneamente que crezca como quiere, sino que es algo que hay que cultivar, algo que hay que fomentar, algo que hay que encauzar, ¿no?, en la persona, y para eso sirve la educación. Y la educación, por ejemplo, usted la advierte por encima de ciclos político-partidarios. O sea, eso sería el sueño. Sí. Yo en España lo hemos tenido varias veces sin conseguirlo nunca, que es hacer un gran pacto por la educación en el que se incluyeran los partidos políticos de distinto signo, pero también las asociaciones de padres de familia, también los sindicatos, también grupos de influyentes académicos, universitarios, etc. Y toda esa gente ponernos de acuerdo en un proyecto a medio plazo, al menos educativo, unos fondos, unos presupuestos para poder llevarlos a cabo, y también algo así como la promesa de que eso quedaba al resguardo de los vaivenes de la política, claro, y que eso no se iba a utilizar como arma arrojadiza, sino que quien viniera se comprometía a respetar eso, sea quien fuese, ¿no? Cuando piensa en Uruguay, ¿todavía asocia ese concepto con el de la ilustración? ¿Hacia ahí deberíamos ir todavía? Yo creo que la ilustración es el comienzo de una emancipación intelectual en la modernidad, ¿no? Los ilustrados lo que defendieron es lo que Kant resumía en la frase latina sapere aude, atrévete a saber. Atrévete a saber, no estés siempre
recibiendo órdenes, diciendo que la tradición manda esto, diciendo que siempre se ha pensado así. Atrévete a saber, atrévete a investigar, atrévete a buscar los investigadores que te son más fiables, no te quedes con la primera opinión, con la que te es más próxima, sino que busca, y sobre todo busca tú con autonomía, no lo que te es confortable intelectualmente, sino lo que crees que es verdadero. ¿Y dónde deberían hacer la principal motivación para ese sapere autere? A mí eso es lo que me parece que la educación debe dar. Debe enseñar a vivir en sociedad, pero también a tener una autonomía. Es decir, a veces la palabra individualismo se confunde con insolidaridad. Son cosas distintas. O sea, el individualismo es un producto de la evolución social, precisamente porque las sociedades se hacen más complejas y mejores, se fomenta la capacidad del ciudadano de ser un individuo y no simple repetición de, como en las tribus primitivas, de los demás, ¿no? Ahora, ese individualismo no excluye la solidaridad, sino todo lo contrario, la supone, porque es la base sobre la cual se puede edificar luego la diversidad de estilos de vida. Bueno, uno podría caer en el facilismo de decir que Europa estaba ostentando niveles interesantes de formación de su capital humano y sin embargo cae en esta situación crítica que seguramente le duele, Savater. Es una situación, yo la veo como verdaderamente dramática. En España es una situación muy, muy grave, mucho más grave que los países que nos rodean, ¿no? Desgraciadamente nuestro nivel de desocupación, etcétera, es mucho más alto. Y por lo tanto, pues es más preocupante. Yo antes o después sé que saldremos de la crisis, pero también sé que eso va a ser a un costo muy alto y yo creo que no puede uno ser consciente sin dejar de preocuparse de estas cuestiones. ¿Hubo impericias políticas desde su punto de vista? Ha habido de todo, ha habido por supuesto torpeza política y económica, ha habido una falta, digamos, de control de elementos que se ve que tienen que estar controlados. Yo creo que el capitalismo exige mecanismos de control y de vigilancia, es decir, el capitalismo no puede ser algo que funciona sin más, sino que tiene que funcionar con unos mecanismos de vigilancia y de control que han fallado. Han fallado en Estados Unidos y también han fallado por prolongación en Europa, ¿no? Y ahora estamos padeciendo. Savater, se sale sí o sí de esta crisis con una lección seguramente que debe ser aprendida. ¿Cuál? A mí me parece que tendríamos que modificar en buena medida nuestra relación con la banca, nuestra relación con todo lo que puede ser un capital especulativo. Es decir, el capital productivo, el capital que orientamos de forma productiva está bien. Un capital meramente especulativo, convertir la banca en un gran casino donde se apuesta y no donde se produce, eso es un error y sobre todo da pie a situaciones dramáticas. Entonces, yo creo que los controles, la vigilancia y, por supuesto, también una cierta imagen vital de que uno no es un consumidor, sino un ciudadano. Es decir, hay gente que se ha despertado como ciudadano cuando han fallado sus medios como consumidor. O sea, mientras podía ser consumidor y no preocuparse de política ni nada, ha descansado tranquilamente y ha dejado que las cosas llegaran hasta donde han llegado. Ahora que las cosas van mal, se sale su indignación como ciudadano. Bueno, está bien, pero eso hay que mantenerlo permanentemente, no simplemente cuando falla el consumo. Bueno, usted ha dicho que indignación está bien, pero luego viene la política, sin duda. Claro, es que, bueno, la indignación es una cosa, en fin, la primera vez que a uno le diagnostican un cáncer peligroso, pues en ese momento uno siente rebelión, indignación, y luego acto seguido va a intentar curarse alguna parte, ¿no? O sea, que eso no, evidentemente, pues sentir indignación está muy bien y ahora hay que poner remedio. Hay que, si los políticos en ejercicio que hemos elegido nosotros no nos convencen, pues habrá que sustituirlos por otros, ofrecerlos nosotros mismos para ejercer la política, buscar los medios de control para que los mecanismos económicos no se desmanden, buscar garantías de que no se engañe a las personas con menos preparación de tal forma que de llevarlas a la quiebra, etcétera, etcétera. ¿Es cáncer para el sistema político, por ejemplo, seguir con esa cuestión que muchos entienden como atávica de separar todo en derechas e izquierdas? A mí, sobre todo, lo que me parece es que es una idea, digamos, poco productiva, ¿no? Porque a estas alturas sabemos que indeseables los hay a la izquierda y a la derecha. Digo, no indeseables incluso como personas, sino como ideas. Es decir, hay ideas profundamente reaccionarias,
las dictaduras, Cuba, etcétera, son profundamente reaccionarias, pero son de izquierdas, ¿no? Mientras que en cambio, pues también, por supuesto, la derecha tradicionalmente ha tenido elementos, y estamos viéndolo en las elecciones norteamericanas, etcétera, etcétera, muy profundamente reaccionarios. Es decir, que reaccionarios los hay en ambos lados, y también hay progresismo en ambas partes. La defensa de las constituciones y del liberalismo constitucional es una de las bazas de la derecha desde el siglo XIX, y por supuesto la defensa de los derechos sociales, de la protección social, de la educación, de la sanidad, etcétera, ha sido una de las batallas permanentes de la izquierda. De modo que hay progresismo a izquierda y derecha, y hay reaccionarios de izquierda y derecha. Por eso se asomó a la política, se incorporó al sistema, pero desde un lugar peculiar. No, yo siempre he tenido conciencia de que como ciudadano pues soy político, es decir, tengo que intervenir y tengo que ejercer mis derechos políticos. Pero ahora ha tomado otro protagonismo. Ahora, cuando después de haber llevado a cabo pues una serie de batallas, digamos, políticas en el País Vasco en contra del terrorismo y del nacionalismo obligatorio que nos querían imponer, etcétera, bueno, pues después de eso hubo un grupo de personas que nos sentíamos muy descontentas, tanto de cómo gestionaba la cuestión del nacionalismo el gobierno entonces, que era el gobierno socialista, como desconfiábamos de las soluciones que proponían los conservadores del Partido Popular, y entonces pues decidimos meternos en la aventura de crear un partido nuevo, que sin dinero, sin apoyos mediáticos, pero que curiosamente con un poco de paciencia pues ha funcionado, ¿no? Yo lo apoyé el lanzamiento del partido porque necesitaba algún tipo de rostro identificable. Claro. Luego ya yo creo que ahora la política es una cosa de gente más joven que yo, y yo lo que sigo es siendo un miembro de base del partido. No a cargo selectivo. Pero no. Prefiero, estoy jubilado de otras cosas que he practicado mucho tiempo, y aunque de la política no me jubilo, porque insisto, ¿no? Uno no puede jubilarse sin dejar de ser ciudadano, pero de la idea de actividad política, en fin, en el sentido de ocupar un cargo institucional, sí. Bueno, transitando por el centro, eso sí. Bueno, yo sobre todo por las cosas que me parecen progresistas, avanzadas, emancipadoras de la sociedad. En algunos momentos uno adopta posturas que a algunos les parecen radicales, en algunas cuestiones de costumbres, de tal. En fin, hay temas en que uno puede tener una postura, digamos, radical. No sé, por ejemplo, pues el tema de las drogas, siempre me ha parecido un disparate la cruzada antidrogas, etcétera, y yo creo que hay que despenalizarlas todas y educar, informar como es debido, y se acabó. Cosa que parece pues algunos muy radical, y en otros aspectos, en cambio, pues uno tiene posturas que a otros les parecen conservadoras en otras cuestiones. Pues, no sé, por ejemplo, nunca me ha parecido bien que se proyecten niños sin un padre o sin madre de una manera artificial. Yo creo que no se pueden programar huérfanos, por ejemplo, ¿no? Bueno, pues esto a algunos les parece muy conservador, pero supongo que no. Yo creo que hay que... Es decir, la razón busca la verdad, y la verdad no es ni izquierdas ni derechas, ¿no? Sino que es la que es, y yo creo que hay que intentar, siempre que uno pueda, ampararse en la verdad. Bien, permítame simplemente un paréntesis sobre la droga. Despenalizarlas todas, dijo usted. Sí, por supuesto, porque existen. Lo único que hay que hacer es informar de que hay algunas que, es decir, causan efectos mínimos y otras causan efectos graves a corto plazo, pero es decir, todas tienen algún aspecto positivo, porque si no, nadie las tomaría. Es decir, no hay que prohibir beber lejía, porque la gente ya de por sí nunca quiere beber lejía, ¿no? Es decir, las cosas que se desean hacer es porque tienen algún efecto positivo, hay que prevenir, entonces hay que aclarar en qué medida ese efecto positivo se consigue, qué riesgos se corre al conseguirlo, etc. ¿Qué tema de hoy, por ejemplo, incluirían en aquella ética de Amador? Bueno, aquí están. Esa es la respuesta que yo he encontrado en el... he ido a preguntar a los jóvenes. La ética para Amador es un libro teórico y, por lo tanto, relativamente intemporal. De hecho, yo creo que gracias a eso ha durado 20 años reeditándose y estando de actualidad. Ahora lo que hicimos fue ir a determinados centros de estudio, colegios, institutos en Madrid, en Zaragoza, en algunos lugares de España, y hablar con los jóvenes sobre qué les preocupaba a ellos. Ellos eran muchachas de unos 14, 15 años que habían estudiado ética para Amador. Entonces, a partir de esa idea de la ética, etcétera, que habían aprendido ahí,
cómo afrontaban circunstancias que a ellos les parecieran problemáticas, de ética, de política, de economía, de sociedad, etc., ¿no? Entonces, de ese diálogo trata el libro. Bien, que es Ética de Urgencia. Luego ha incursionado en la novela con Los invitados de la princesa, que ha merecido además ya reconocimientos internacionales. Allí en la novela, digamos, usted se expresa también como su debilidad. Bueno, es verdad que a mí lo que me gustaba, y en mis inicios yo lo que quería era ser escritor de ficción, novelista, dramaturgo, en fin, a mí lo que me gusta siempre es la literatura, más que ninguna otra cosa. Pero bueno, por azares de que en aquel momento académicamente no existía la carrera de literatura comparada, etcétera, que hay hoy, sino que había que elegir filologías, que eran cosas no cuadraban con la idea que yo tenía de lo que quería hacer, pues elegí filosofía, de lo cual no me arrepiento y que me ha producido muchas satisfacciones y quizá haya podido yo aportar algo útil. Pero ahora ya, desde que me jubilé como profesor, mi sueño es recuperar un poco el ambiente literario. Entonces, de ahí Los invitados de la princesa, como algunas otras novelas anteriores, La hermandad de la buena suerte, etcétera, son ya mi paso un poco a la novela. Yo a partir de ahora, el tiempo que me quede y que pueda hacerlo, pues me voy a dedicar a la ficción. Bien, bueno. Y además del hipismo, ¿no? Que le sigue apasionando, la hípica. Bueno, sí, yo soy muy trufista, he sido burrero, como dicen ustedes aquí. Claro. Y, ¿A influjo de su padre? Mi padre era muy aficionado, me llevaba desde muy pequeño. Mi madre era maestra y me compraba los libros y yo veía un poco su ejemplo de su fervor como lectora, etcétera, que se me contagió. Y luego mi padre, pues al cual trabajaba en una oficina al hombre toda la semana, pero luego los fines de semana nos íbamos juntos al hipódromo. De modo que yo no he tenido que pagarme un psicoanalista porque las dos pasiones de mi vida, que son los libros y los caballos, evidentemente los debo a mi padre y a mi madre, está clarísimo. Bueno, dice que hace dinero para comprar libros, básicamente. Así que con el hipismo todavía nada. Yo voy y hago los viajes que hago voluntarios, los demás los hago porque me llaman, porque me reclaman un sitio u otro, pero los que hago de verdad porque yo quiero, casi siempre hay un hipódromo al final del viaje y un hipódromo. Está muy bien. Y entonces, bueno, pues para eso tengo que seguir trabajando, porque para comprarme libros y para viajar a ver carreras, pues tengo que ganar dinero. Bueno, y también una referencia final, porque las posturas que ha asumido respecto a las corridas de toro también le han valido alguna crítica. Bueno, no, al contrario, yo lo que he criticado es a los que critican o consideran o convierten en moralina el rechazo de las corridas de toros. A mí me parece muy bien que a una persona no le gusten, que le repugnen, que le tal, pero el hecho de que se arrogue el derecho de prohibirlas, el de que en contra de la voluntad de muchas personas que disfrutan con ellas y que tienen perfecto derecho, porque los toros de lidia se crían con ese fin, a acabar con las corridas de toros sería abolir al toro de lidia, no la fiesta, sino al toro. En fin, todo eso, pues bueno, es evidente que me parece que es negativo, y entonces yo me he molestado en escribir, porque como normalmente estas cosas son solamente ¿cómo dice usted eso? ¿Por qué? Bueno, pues, en fin, para evitar tener que discutir a gritos, he escrito un libro, Tauroética, que en mi experiencia veo que los adversarios no leen, con lo cual siguen dando los gritos como si uno no hubiera dado razones, ¿no? Bueno, le quiero agradecer mucho estos minutos y valoramos además su visita por Uruguay. Lo esperamos pronto por acá. Pues sí, yo aquí estoy encantado y probablemente ya tengo 2 o 3 medio semicompromisos, de modo que no muy tarde volveré. Muchas gracias. Muchas gracias. Sin especiales habilidades, pero me valgo bastante. Bien, tomándole la distancia que le permita pensar, que de eso se trata. Sí, claro, no, es una herramienta. Las herramientas se sofistican, pero son herramientas, es decir, no se convierten en fines en sí mismas. Yo creo que cualquier herramienta, lo peligroso es convertirla en un fin y lo que es un instrumento, terminar considerándolo algo así como el premio de la vida. Claro. ¿No? Eso no... Bueno, ¿cuál es el momento más amable de su día para pensar? Yo supongo que estoy pensando un poco como todo el mundo, a todas horas, de acuerdo con cómo van surgiendo las cosas, los problemas. En general yo me concentro a escribir y por lo tanto pues ahí a trabajar de una manera un poco más continuada, especial simpatía
y en este caso además ya no me siento exclusivamente ceñido a Montevideo como en todas mis visitas anteriores, Claro. sino que he estado en San José de Mayo, en la Feria del Libro, ayer dando una charla y en fin, bueno, me ha revelado otro sitio también muy grato y gente sobre todo muy entrañable. Bueno, fíjese estas cuestiones de la tecnología. ¿Cómo es algo amigable la tecnología para usted? Hombre, yo la utilizo, supongo que con una torpeza, pues como algo así como un chimpancé que le das una llave inglesa y solo sabe abrir las nueces pegando con ella, ¿no? Algo así. Yo soy muy elemental, pero bueno, sí, la utilizo. Ya escribo en mi ordenador, tengo ahí mi correo, viajo con una tableta en la cual leo los periódicos, etcétera, etcétera. En fin, restricciones clericales, eso de la pérdida de valores. Es decir, todos los que nos hemos molestado en leer un poquito de historia, siempre los moralistas han lamentado que se habían perdido los valores. Eso desde que Juvenal escribía en el Imperio Romano, pasando por Jonathan Swift, siempre ha habido una idea de que los hombres eran particularmente malos. Yo me atengo el prólogo en uno de los cuentos de un librito de Borges, hablando de un antepasado suyo, decía, le tocaron como a todos los hombres malos tiempos en que vivir. Bueno, yo creo que a todos los hombres nos tocan malos tiempos en que vivir y lo que tenemos que hacer es intentar mejorarlos. Bueno, ¿y el papel de los medios allí? El papel de los medios es fundamental. No hay democracia sin medios. No hay a partir de las 7 de la tarde aproximadamente, ¿no? O sea, al final del día es cuando yo me pongo. El resto del día estoy contestando correspondencia, leyendo, etcétera. ¿Y los medios lo inspiran o lo distraen? Los medios, hombre, han sido mi vida siempre. Yo soy, entre otras cosas, periodista. He escrito desde los 15 años que dirigía la revista del colegio. Pues yo he estado siempre metido en medios de comunicación y no me explico el día sin leer un par de periódicos y tener noticias y ver telediarios. Todo eso en fin, forma mi vida. Entonces no lo considero distracción porque además es lo que me da temas y momentos para reflexionar, ¿no? ¿Y cómo pondera muchas veces esa polémica donde se advierte que los medios de comunicación parecen ser los responsables de la pérdida de valores? Primero, ¿usted comparte que hay una pérdida de valores? No, esas son cosas. Esas son Es un altísimo honor presentarles en Buen Día esta entrevista con Fernando Savater, filósofo y escritor español dedicado sobre todo a la reflexión sobre la ética, docente, ensayista, tiene más de 50 obras, en fin. Y permítanme apenas una brevísima introducción con una de esas anécdotas que me parece que me quedará para el patrimonio profesional, pero que merece ser compartida con ustedes. Había preparado, como comprenderán, ante una figura de esta talla, una nota hace bastante tiempo y traigo estas cuestiones de la tecnología que han fracasado. Por lo tanto, no sé qué derrotero podrá tomar esta nota, estimado Savater. Muchas gracias por su valioso tiempo. ¿Cómo le va? Pues muy bien, estoy aquí, como siempre, muy contento de estar en Uruguay, que es un lugar por el que yo tengo